Te soñé ayer, o al menos eso es lo que te dije. Para ser preciso, eso es lo que les digo a todas para reavivar una conversación que por chat ya debió sepultarse hace rato, enterrarse como hicieron con mi abuelito Pedro en el Valle de los Chillos, hace ya 4 años, bajo tierra y con un ataúd encima. En esta edición de Café con Letras tenemos una invitada especial. Se trata de Susana Salvador. Susana es directora, la coordinadora de UTLA Ediciones, la casa editorial de la Universidad de las Américas. Nos interesaba conversar con Susana de manera particular, pero no exclusiva, digamos, de Símil, esta colección que tiene UTLA Ediciones que trata de juntar el análisis literario con la obra literaria. Conversamos entonces con Susana de Símil, pero también de la importancia y del trabajo que tiene esta casa editorial y las casas editoriales en este mundo del libro. Aquí la entrevista con Susana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Café con Letras. Esta vez nos acompaña Susana Salvador. Ella es directora de UTLA Ediciones, la casa editorial de esta universidad, de la Universidad de las Américas. Vamos a conversar de algunas cosas, no de un libro en particular, aunque el pretexto de conversación o el disparador va a ser esta obra que es Luz Lateral, es una recolección de cuentos hechos por estudiantes. Antes de pensar, la bienvenida de siempre. Gracias por estar aquí. Susana, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Roberto. Yo encantada de estar aquí. Me da mucha ilusión porque por algún tiempo he deseado tener acceso a este espacio para poder hablar de nuestros libros. Sí, sí, la puerta para nosotros es un gusto también, la puerta siempre abierta y bueno, ha llegado ese momento de hablar de UTLA Ediciones. Les decía que podríamos partir de hablar de Luz Lateral y después vamos a conversar del trabajo más amplio, obviamente, que hacen en la editorial. Cuénteme un poco sobre Luz Lateral, qué es, cómo nace y sobre todo, qué busca. Muy bien. En la Facultad de Formación General tenemos a un docente que es Santiago Rubio, quien se acercó a mi oficina para averiguar si había la posibilidad de publicar cuentos de estudiantes. En un principio yo le dije que en realidad no, porque la editorial universitaria es para docentes. Sin embargo, siempre tuve también ese deseo de poder publicar a los alumnos. Y cuando Santiago me dijo que habían creado un concurso interuniversitario de cuento, junto con la Universidad San Francisco de Quito, me pareció maravilloso. Entonces yo le dije, la única condición es que, por favor, tanto tú como Esteban Mayorga, que es el docente de la Universidad San Francisco, escriban unos textos introductorios para que contextualicen, ¿no es cierto?, los cuentos en el marco de este concurso y también para que expliquen desde teorías literarias quizás el hilo conductor de estos cuentos, ¿no? Entonces se lanzó la convocatoria y el resultado fue muy bueno. Tuvimos estos cuentos que entran en el terror, más o menos, ¿no? Este es un concurso muy interesante porque se va a ir ampliando. O sea, va a haber convocatorias cada 2 años. En esta segunda edición que ya lanzaron justamente el 23 del Día del Libro, lanzaron en la Universidad San Francisco. Es la segunda edición y es ya con participación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Correcto. Entonces, eso es muy lindo porque vamos como creando este universo de cuentos de estudiantes que es muy lindo porque además se motiva a los estudiantes a crear, a leer, a expresarse, ¿no? Entonces ha sido muy lindo y
Y me alegra muchísimo que ya esté también el segundo número. Correcto. No sé si a propósito de esta experiencia o ya existía antes, pero hay esta, digamos, una de las categorías que maneja UTLA Ediciones es símil. Ya vamos a hablar de las otras y que nos explique un poco cómo está organizado. Pero símil, corríjame si estoy equivocado, es justamente juntar producción literaria, en este caso, por ejemplo, de estudiantes, ¿no? Como estaba mencionando, pero también la reedición de otros textos literarios que se han producido antes con el análisis más académico de las obras. ¿Es esta la intención de símil? Sí, en parte, pero también es publicar a aquellos docentes que son escritores de literatura y que ya han publicado anteriormente, ¿no? Entonces, digamos que son como 3 categorías dentro de la colección símil. La de estudiantes, que espero que continúe y que luego podamos extender un poco más hacia la universidad y todos nuestros estudiantes. La que tú mencionaste, justamente la de autores externos a la universidad, con una trayectoria importante, y con estudios introductorios, críticos de nuestros docentes. Correcto. Y finalmente también la posibilidad de publicar poesía, ensayo, teatro, todo lo que abarca la literatura. Entonces, entrábamos a mencionar símil, que es una de las categorías que maneja la UTLA Ediciones, pero tiene otras. Sí, por ejemplo, logía, que ya vamos a entrar a hablar. Cuéntenos un poco de estas categorías, cómo está organizado justamente ese trabajo de UTLA Ediciones. Al inicio de mis funciones aquí en la universidad, cuando se creó la coordinación editorial, los primeros 2 años, claro, tuve que hacer la organización, la estructura del departamento, digamos, pero además era necesario crear colecciones, ¿no? Porque tenemos múltiples facultades de diferentes áreas del conocimiento y entonces teníamos que organizarlas de alguna manera, ¿no? Entonces ahí creamos un sistema de organización, el sistema visual de UTLA Ediciones, justamente, perdón. Y entonces ahí creamos los imagotipos, los isotipos, toda la parte de marca visual. Y se crearon, originalmente eran 9 colecciones, luego actualmente son 12. Y de diferente tipo también, ¿no? Porque hay libros absolutamente científicos, hay estudios teóricos, hay también Ars, por ejemplo, que es la colección de arte. Tenemos otra que es Imago, que es una colección de libros con mucha fotografía. Tenemos Logía, que es justamente, estos son los libros de Logía. Perdón. Estos son los libros de la colección Logía, que son básicamente científicos y teóricos. Y ahora que sostiene ahí Logía, vamos a hablar de ese libro en un segundo, pero antes les presentamos entonces un pequeño reportaje de Oído Chef. Volvemos enseguida. A veces lo único que necesitas es alguien que crea en tu voz. UTLA Ediciones siempre ha sido un acompañante muy valioso porque es una guía que empieza desde motivarte a escribir y decir, puedes hacerlo, encuentras tu tiempo, encuentra tu talento, encuentra tu pasión. Porque escribir un libro no empieza en el papel, empieza cuando alguien te dice, puedes hacerlo. El objetivo de los relatos de los cocineros era que justamente cuenten las experiencias buenas, malas, duras, difíciles que han tenido en la profesión y que cuenten también su perspectiva de cómo afectó esto en su vida diaria y que cómo ellos mismos han sentido la necesidad de ir cambiando estos estilos de liderazgo tan fuertes a un estilo de liderazgo más positivo. Y entonces una idea se transforma en algo más grande. Y el mensaje principal que yo quería transmitir con este libro es que, que se valore lo que es la profesión de gastronomía a nivel de habilidades y lo que un chef realmente tiene que llegar a hacer para liderar una cocina es espectacular. Voces que normalmente no se escuchan encuentran un espacio para existir. Que ya es momento en esta nueva generación, en esta era, de desnormalizar ciertas conductas que no solo en gastronomía, sino en muchas profesiones están normalizadas.
Cuando alguien cree en tu voz, no solo nace un libro, nace una historia capaz de transformar cómo vemos el mundo. Ahí está. Entonces estábamos hablando de Oído Chef, que justamente lo sostiene, que está dentro de esta categoría de logía. Cuéntenos un poco de este libro, ¿no? Porque a veces es un libro que habla sobre los espacios laborales de la gastronomía ecuatoriana, pero claro, cómo convertirlo en una categoría que es más, como usted dice, científica o académica, algo que tiene que ver con experiencias digamos, muy humanas, de la labor de los chefs. Y que no son la gastronomía pura, digamos, las recetas. Bueno, es muy interesante. Quiero empezar diciendo que la autora tiene ya 3 libros con nosotros, este es el tercero. Y este en particular es un estudio sobre la relación de los chefs con su equipo de cocineros, ¿no? Desde el punto de vista psicológico también, porque en las cocinas se cuecen muchas relaciones ¿no? intensas, fuertes, porque además trabajan bajo presión. Entonces existe como una tensión ahí, ¿no? Entonces Carolina Pérez, que es la autora, hizo un análisis psicológico basándose pues en autores extranjeros también, que de alguna manera han topado este tema en el exterior, por ejemplo, ¿no? Entonces le da ese componente académico fundándose en esa bibliografía anterior, en el estado del arte que se llama, y logra un libro magnífico, porque además Carolina tiene un estilo muy, ¿cómo se le puede llamar? Muy asequible, muy fácil, muy fluido, incluso hasta poético en sus 2 primeros libros sobre todo. Entonces es un libro realmente que vale la pena, porque aquí en el Ecuador además no se han hecho ese tipo de estudios sobre estas relaciones, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora un poco más, porque aquí tenemos algunos ejemplos de UDLA Ediciones. Antes les propongo revisar la recomendación de la semana. ¿Y si te dijera que no conocemos realmente a Simón Bolívar? Esta semana te traigo En busca de Bolívar, de William Ospina, escritor colombiano, que no solo cuenta la vida de él, también la cuestiona. Aquí Bolívar deja de ser solo un símbolo a una estatua. Se convierte en un hombre real, brillante, pero también lleno de dudas, decisiones difíciles y contradicciones. Apegado a los hechos históricos, Ospina reconstruye su vida desde la juventud hasta sus últimos días, destacando su genio militar, su visión política y también sus conflictos humanos. Porque la historia lo convierte en mito, pero este libro lo devuelve a la realidad. Si quieres mirar más allá del héroe de bronce o saber quién realmente fue Bolívar, este libro es la recomendación de la semana. Bien, hablábamos entonces un poco de Oído Chef, de Carolina, ¿no es cierto?, de logía y de cómo está estructurado estas categorías de UDLA Ediciones. No quiero mencionar algunas otras que, por ejemplo, está en la categoría símil, es la última. Está recién salidito del horno. Cuentos para niños viejos. No sé si puede ser una línea de esta edición que contarnos, qué decir o qué esperar. Bueno, este libro es una nueva edición del libro de Juan Pablo Castro Rodas, que se llama Crueles cuentos para niños viejos, que se publicó ya hace algunos años e incluso ganó algunos premios. En este caso, porque sí es un poco el afán de UDLA Ediciones el rescatar esa literatura que no, o sea, en este caso que ya no hay ediciones, que no está a la venta en las librerías y que es que entra importante. en la misma categoría tal vez, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, que se llama Sostener la piel inmutable, de Gustavo Garzón Guzmán. Es una recopilación de los cuentos de Gustavo Garzón, que sí fueron publicados, pero además tiene
una pequeña sección con textos inéditos. Okay. Entonces tiene, además de ese valor, ¿no? O sea, lo importante es ponerle en la palestra editorial y de la literatura nuevamente a Gustavo Garzón, que por las circunstancias ha quedado olvidado, ¿no? Literariamente hablando, no se volvieron a publicar esos cuentos. Entonces, creo que es muy, muy válido esto de poder reavivar o vitalizar a las figuras literarias que no están ahorita presentes. No sé si es el caso necesariamente, porque creo que Santiago Páez todavía es un autor muy vigente en el escenario literario del país, pero también hablamos de uno de los primeros capítulos, dejaremos aquí el enlace, sobre la reedición que hizo de las ediciones de Profundo en la Galaxia, ¿no? Que también estuvo aquí Santiago acompañándonos, junto a Fabricio, que también trabaja en UTLA Ediciones y es de los que hace los análisis justamente de las obras. Sí. Permítame ahora hablar sobre este rol más general de la editorial y la editora, porque me parece que cumplen una función con una responsabilidad importante, porque al final están poniendo, no sé si en la palestra, pero están haciendo un trabajo de profesionalizar a ciertos autores, ¿no? Hay como una responsabilidad en las editoriales de... aquí hay autores nuevos, autores que no necesariamente se conocen, y los ponemos al público, y ese es un ejercicio finalmente de profesionalizar un autor. ¿Cómo ve esa función que de alguna manera usted ejerce aquí en Ediciones? Sí, claro. Bueno, el trabajo de la editora, que vendría a ser la figura que dirige el proceso editorial completo, que abarca pues varias fases, ¿no? Desde la corrección de estilo hasta la impresión en caso de libros físicos y hasta la publicación digital en caso de libros virtuales. La editora, en mi caso, la editora o el editor, son responsables absolutamente de todo, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo es muy arduo porque de lo que se trata es también de subir el nivel de las ediciones en nuestro país, ¿no? Entonces, tienen que ser libros de mucha calidad, e incluso estéticamente tienen que tener un valor. Especialmente en la de Símil hemos pretendido que sea también como una exposición de ilustradores nuestros. Entonces toda esa colección está diseñada están ilustrados por artistas del Ecuador. Entonces también es una forma de apoyarles a ellos y lógicamente a los autores, ¿no? Entonces el trabajo de edición es súper interesante y la editora tiene que estar en los diferentes momentos y leerse el libro 4 o 5 veces hasta lograr el producto que se quiere, ¿no? Correcto. ¿Cómo ve usted el escenario del libro en Ecuador? Digamos, sobre todo me surge la pregunta en un momento de tecnologías muy nuevas irrumpiendo muchos sectores, pero uno de los que más irrumpe también puede ser, o si no ya ha irrumpido también desde años, el sector de la escritura, pero también de la lectura. ¿Cómo evalúa usted el mundo del libro en el Ecuador, en el sentido de estas nuevas tecnologías? ¿Qué representan para usted? ¿Qué ventajas o qué desventajas o qué reflexiones cree que debemos hacer sobre estas tecnologías? Respecto a la tecnología. Bueno, yo creo que tenemos que usar esa tecnología responsablemente, por supuesto. Yo debo decir que realmente en un principio yo me defendía de utilizar la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Pero hay procesos de la edición que sí permiten usar la inteligencia artificial, ¿no? Obviamente el producto tiene que ser siempre revisado y analizado con criterio humano, ¿no? Para que eso sea real. Por ejemplo, las ilustraciones, por ejemplo, es un elemento que puede ser muy bien desarrollado aprovechando la inteligencia artificial. Sin embargo, personalmente trato de no usar inteligencia artificial porque sobre todo en la creación no cabe, ¿no es cierto? Creo que es súper interesante además que en el universo del libro aquí en el Ecuador
el papel de las universidades ha cobrado una importancia interesante, ¿no? Okay. Porque antes no todas las universidades tenían editoriales. Correcto. O sea, tenía la Salesiana, había ya la PUCE tenía su, la Flaxo, por ejemplo. Pero claro, el hecho de que el CASES, que es esta institución de aseguramiento de la calidad, de alguna manera obligue a que las universidades publiquen, porque la publicación de las universidades es fundamental, es una base de la universidad. O sea, no debieron habernos impuesto, eso tenía que fluir naturalmente, ¿no? Sin embargo, esta situación ha hecho que las universidades armen sus editoriales y por tanto haya nuevas propuestas, haya nuevos autores y haya un diálogo interesante entre académicos, pero también con la población, con la sociedad, ¿no? Porque el fin último de esto es justamente, de alguna manera, al gran público, tal vez, entrar ¿no? en la sociedad y provocar un cambio, ¿no es cierto? Tengo un amigo que después seguramente estará viendo también este capítulo. Él se llama Juan Carlos Arteaga, él trabaja en Andina. Sí, claro, querido. Y él supone muchos retos hacer ediciones o trabajar en este mundo editorial de libros académicos. Si ya es un reto en el libro de la literatura y de la ficción, en el libro académico más aún. Sí. ¿Quiere compartir alguno de esos retos que supone bueno, esto para llegar a ese gran público, ¿no? Claro, lo que pasa es que las ediciones académicas, que son como muy herméticas en cuanto a que se utiliza incluso una terminología muy específica, muy técnica de la propia ciencia que se expone, les hace difíciles de llegar al lector común, digamos así, ¿no es cierto? Son libros que se relacionan, o más bien dicho, se difunden y se conocen en los medios académicos, ¿no? Entre profesionales de cada conocimiento. Entonces, de alguna manera sí está como restringido, ¿no es cierto?, la venta de los libros académicos. Correcto. Los libros académicos en realidad deberían ser libros de acceso abierto. Nosotros tenemos también la línea de acceso abierto porque justamente llegan a los espacios de los docentes, de los científicos, de los investigadores. Y claro, es un grupo como muy selecto, digamos así, Entiendo, ¿no? sí, sí. Sin embargo, creo que las editoriales universitarias estamos haciendo un excelente trabajo. La producción de libros ha subido muchísimo en el país. La Cámara Ecuatoriana del Libro tiene estadísticas muy favorables. Yo soy una persona optimista respecto a los libros y la lectura, a pesar de que hay sectores y personas que dicen que en el Ecuador no se lee o que se lee medio libro al año. Yo no creo. Yo no creo, porque además la juventud ahora tiene más acceso también, ¿no? O sea, el hecho de tener en el teléfono, el poder leer un libro, o sea, ya. El libro impreso es una maravilla, Exacto, ¿no? Pero el libro digital también es importante. Entonces, yo creo que cualquier aporte, también de la academia, es importantísimo. Vamos terminando. Antes de cerrar con Susana, aquí está el top 5 de la semana. Buscando tu próxima gran historia, aquí te dejo 5 recomendaciones que no te dejarán indiferente. Si buscas algo profundo, Actos Humanos es una radiografía cruda sobre la resiliencia humana. Igual gana el premio Nobel. Si quieres algo más oscuro y misterioso, Las piadosas de Anne Dasey es como una especie del origen de Frankenstein. Entonces, si te gustó ese libro, te va a encantar este. Si te gustan los datos históricos, Los Tres Mundos es para de ti.
ya que recopila las vidas de distintas figuras históricas como Cleopatra y Julio César. Entonces, si ese es tu tema, esto es lo tuyo. Y continuamos con Animales Luminosos, una historia sobre identidad, juventud y búsqueda de un lugar. Si lo tuyo es algo religioso pero imaginativo, El loco de Dios en el fin del mundo es un libro que es una novela readaptada, pero lo interesante de este libro es que el autor fue autorizado por el Vaticano a vivir y investigar sobre cómo es toda esta cuestión religiosa. Y como recomendación final, Tan poca vida. Este libro es como una historia general, entonces hay distintos personajes. Estos personajes van pasando su vida desde los 20 hasta los 40. También implica mucho las motivaciones que tenemos detrás del tiempo y de la vida y cómo vamos cambiando como humanos y como adultos a través del tiempo. Una recomendación muy especial. Si tienen tiempo, léanselo. Susana, para finalizar, revisaba, ¿no es cierto?, los textos que hay en la página web de UTLA Ediciones y demás, y hay un propósito, que todas las organizaciones se ponen este propósito como metas, además, ¿no es cierto? Y ahí decía que UTLA Ediciones quiere convertirse en un actor cultural relevante. A mí esta categoría de símil me parece muy linda. Yo no la he visto en algunas otras ediciones de espacios académicos. ¿Qué reflexión última, breve, le merece este propósito de UTLA Ediciones? ¿Cómo se ven en esto de convertirse en un actor relevante en la cultura ecuatoriana? Bueno, uno de mis afanes cuando llegué a la universidad, aparte de claro, empezar con la producción académica, que era la que en principio había que impulsar, nos interesaba más, era el poder hacer cultura a través de la editorial y de los libros. Okay. Entonces, por eso es que poco a poco se han ido creando estas otras colecciones que están relacionadas al arte, a la literatura, al cine también. Ojalá algún rato podamos publicar algo sobre cine. Porque definitivamente la lectura, el tener acceso a libros y por tanto a la cultura también en general a través de los libros, es un factor preponderante para el desarrollo humano de las personas. Y yo creo que una universidad que no actúa en el ámbito cultural está limitada, ¿no? Entonces, ventajosamente en la UTLA ha habido una interesante transición de unos años acá, en la que se han ido produciendo y provocando, digamos así, actividades culturales, de arte, obviamente de literatura, discusiones. Y creo que es una responsabilidad de la universidad hacerlo, ¿no? Susana, ha sido un placer. Muchas gracias por habernos acompañado. También. ¿Sí? Muchas gracias. Y con ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente programa de Café con Letras.